Si vos mirás, verás que algún abuelo, algún familiar tuyo, alguien oró por tu vida. Alguien Dios usó para abrir una brecha y llevarte a vos a la presencia de Dios y que hoy en esta noche estés aquí. Y yo te quiero decir algo, si estás aquí es porque el Señor tiene un gran propósito. Si estás en este lugar, Dios no se equivocó en la elección que hizo con tu vida. Aleluya. Y aunque te cueste, aunque el enemigo, como dice el dicho, venga degollando, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu del Señor sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, Él plantará bandera de victoria. Aleluya. Yo creo a la palabra del Señor contra todo pronóstico, contra toda voz del infierno. El Espíritu del Señor planta bandera de victoria. ¿Cuánto lo creen? Diga conmigo, el Espíritu de Dios planta bandera de victoria. Y esa bandera de victoria la tenés que clavar en tu casa. Amén. En tu negocio, en donde vos te muevas, sabés que el enemigo viene, vos tenés que, porque lo que tenemos como espada nosotros es la voz que Él nos ha dado. Porque dice la Biblia que lo que confesamos, cuando confesamos a Cristo con nuestros labios, somos salvos. Y si somos salvos a través de la confesión, seremos sanos a través de la confesión, seremos conquistadores a través de la confesión. Y estamos hablando una serie, la serie de la conquista. Y yo le estoy hablando en esta noche a mujeres ultra, archi, mega conquistadoras. Le estoy hablando a varones como Josué y Caleb, ultra, archi, mega conquistadores. Le estoy hablando a una iglesia victoriosa que es conquistadora. Esta iglesia conquista promesas. Esta iglesia conquista los barrios. Cuando se abre una célula, eres un conquistador. Cuando se levanta un líder en la iglesia, es un vencedor. Aleluya. Así que no te escatimes, no te sientas, no te tires a menos. Cuando el Señor te empieza a levantar, aleluya, también se te va a levantar el enemigo. También te va a querer desanimar el enemigo. Usted piensa que el enemigo no ha venido sobre el pastor a desanimarlo, pero ¿qué dice la Biblia? Heriré al pastor y... ¿sabe cuántas veces el enemigo ha venido a herirme? Aleluya. Pero el pastor se tiene que mantener amurallado. Aleluya. Hay momentos que está contra la pared el pastor, pero está batallando. Aleluya. Aleluya. Y nunca tienes que detenerte en la marcha, porque usted es el pastor de su familia. Aleluya. ¿Cuántos son pastores de su familia acá? A ver, los esposos somos pastores de nuestras esposas. ¿Y cómo pastoreamos a nuestras esposas? Con amor. No le agarramos la patada a la esposa, ¿no? Las pastoreamos. ¿Qué dice el primer libro de capacitación? Pastoreados por su amor. ¿Y cómo pastoreamos a los hijos? A las patadas. No, pastoreados con su amor. ¿Y cómo pastoreamos la iglesia? Pero cuando hay una iglesia como esta, que no es una iglesia pequeña, hay mucha gente fuera de la iglesia, porque el trabajo nuestro está por fuera, no está dentro acá. Entonces, ¿qué hacemos? No conocemos a todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos en ese líder que pastorea a otra persona más. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pastoreados con el amor de Dios. El tema para hoy entonces va a aparecer aquí en la pantalla. Gloria al nombre de Jesús. Va a aparecer en la pantalla. Sergio nunca apareció, dijo, ¿viste? Muy bien, vamos a hablar del tema para hoy. Voces contrarias a la conquista. Y sabe que este tema quiero hablarlo porque cuando Dios quiere prepararnos y Dios te quiere preparar a vos, indistintamente de la edad que tengas, eres un adolescente,
Esta iglesia es una iglesia muy joven, pero también hay hermanos mayores. Indistintamente de la edad que tengas, la familia que tengas, Dios te quiere hacer un conquistador. Amén. Tienes algo que conquistar. ¿Cuántos de los que están acá le quedó algo sin conquistar? Amén. Tenés que conquistarlo. Amén. Pero esta vez no lo vas a hacer solo. Lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Y el que está contigo se llama varón de guerra. ¿Cómo se llama el que está contigo? Se llama varón de guerra. Y este varón de guerra, aleluya, no ha perdido una sola batalla. No ha perdido una sola batalla. Por eso es temido en el infierno. El varón de guerra está sobre usted, está sobre mí. Aleluya. Yo iré delante tuyo, dice el Señor. No estás sola. Cuando tengas que criar a tus hijos, cuando tengas que mantener tu familia, nunca estarás solo. Nunca estarás sola, nunca estarás desprovisto. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Yo estaré contigo, yo iré delante tuyo, enderezaré los caminos torcidos. Amén. Hay veces que los caminos se tuercen, ¿sí o no? ¿A no se le torce el camino a usted a veces? Y viene el Espíritu Santo y dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? La iglesia no queda para allá, queda para acá, para el otro lado, y se te va la moto para aquel lado, ¿no? Y justo pasa el líder. ¡Ey! ¿A dónde vas vos? Y la iglesia queda para allá. ¡Uy, perdón! Pero no es el líder, es el Señor. Es el Espíritu Santo. Cuando te van a golpear tu casa, hermano, y hay un infierno en la casa, ¿no? Pero no es el hermano, es el Espíritu Santo que viene a decirte: guarda que te estoy mirando. Mi bebé chiquitito, Otoñiel, más así. Cuando yo por ahí lo corrijo: Otoñiel, ¿qué haces? Más así. En el jardín le hacen eso, le están enseñando eso, ¿no? Decir así al que está a tu lado: guarda que el Señor te está mirando. Muy bien, el punto número 1 que quiero tratar con usted en esta noche es la voz de la voluntad. ¿Sí? ¿Cuáles son las voces contrarias para la conquista? Es la voz de la voluntad que está por encima de la palabra de Dios. Hay una voluntad, ¿sí?, que es la voluntad, dice, perfecta de Dios. La buena, la agradable y la perfecta, ¿verdad? Pero hay una voluntad que es la voluntad permisiva. Escuché. Muy bien. A ver. Es la voluntad en la que todos los que estamos aquí, inclusive el pastor, ha caminado en esa voluntad. A ver cuánto me ayudan, así no me quedo solo. Muy bien. Los que están mirando por el internet también, tal vez en algún momento habrán incurrido en la voluntad permisiva de Dios. Y todos hemos caminado en esa voluntad hasta que rendimos nuestra vida al Señor y comenzamos a caminar en la perfecta y soberana voluntad de Dios. Ahora, en la voluntad permisiva de Dios no hay nada que esté asegurado. Absolutamente nada. Pero en el caminar del Señor está la buena voluntad. Cuando venimos a la iglesia, empezamos a estudiar, a conocer a Dios. Cuando le empezamos a servir al Señor, empezamos a cantar unos coritos, empezamos a limpiar el templo, empezamos a manejar los equipos de la iglesia. Estamos en la buena voluntad de Dios. Esa es la voluntad buena, que estamos, la voluntad agradable. Estamos agradándole al Señor porque entendimos que lo mejor es servirle al Señor con lo que nosotros sabemos y nos preparamos para hacerlo. Después está la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios es la que está totalmente por encima de la voluntad humana. Tenemos una voluntad y muchas veces esa voluntad está contraria a la voluntad de Dios.
Pero cuando alguien camina en la perfecta voluntad de Dios, no se tuerce ni a la derecha ni a la izquierda. Preguntarle al que está a tu lado, ¿sos fácil de torcerte? Santiago capítulo 4, perdón. Salmo, sin lentes. Salmo 143, verso 10. Salmo, gracias. 143 dice así: enséñame a hacer a ver, vamos a leerlo juntos, diga conmigo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, qué interesante es saber que nosotros seguimos y rendimos nuestra voluntad a aquel que es nuestro Dios. Si hay un Dios que no es el Dios verdadero, le vas a ver que esa voluntad está rendida a eso. Amén. Entonces, el salmista está diciendo, enséñame. ¿Qué le digo al Señor? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. No, yo no soy mi Dios, no es mis padres, no es mi cónyuge, tú eres mi Dios. Si otra cosa es mi Dios, haré la voluntad de eso. ¿Sí o no? Si mi carrera es mi Dios, haré la voluntad de mi carrera. Si mis caprichos son es mi Dios, haré la voluntad de mis caprichos, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es un texto muy conocido, pero hablando de la voluntad de Dios, el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá. Entonces vamos a sacar una conclusión. ¿Qué es mejor, hacer la voluntad de Dios o no? Entonces, ¿qué tenemos que decir a este verso? Que tu carrera, tu trabajo, tu negocio, tu emprendimiento un día va a desaparecer. Lo único que va a permanecer de pie es la iglesia de Cristo. Cuando el mundo cimbronee como un ebrio, dice la palabra, lo único que va a permanecer de pie es la gente que decidió hacer la voluntad de Dios, porque es una promesa, el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso el que anda en la voluntad de Dios siempre anda en un camino seguro a pesar de las tormentas que tenga. El apóstol Pablo llegó a decir esta frase muchas veces, aunque siendo mal interpretados, seguimos haciendo la voluntad de Dios, seguimos haciendo lo que es correcto, porque muchas veces por hacer la voluntad de Dios vas a ser malinterpretado, no vas a ser considerado, te van a tratar de religioso, te van a tratar de loco, de pastor, de pastora, te van a tratar de que ahora qué te pasó, etcétera, etcétera. Todas esas burlas que nos han hecho a los cristianos, algunos ya los superamos, pero algún día todo eso va a pasar, amén, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos aplauden la palabra de Dios? Hebreos capítulo 10, verso 36, mire lo que dice. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Para que habiendo hecho ¿qué se necesita para hacer la voluntad de Dios? Paciencia. Porque la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Y para ser alguien que camina con Dios, tenemos que entender que Dios lo hizo todo hermoso a su tiempo. Amén. Y hay un tiempo para todo, un tiempo de reír, un tiempo de llorar,
un tiempo, todo ahí Eclesiastés usted puede verlo, tiempo para todo. Y dice, y todo lo hizo hermoso a su tiempo. Entonces el tiempo que usted tiene hoy de estar buscando a Dios, de leer la Biblia, ese es el tiempo hermoso. Porque no hay un tiempo más hermoso para el ser humano que encontrarse con su Creador. Porque en el alma nuestra, en nuestro corazón, hay un agujero tan grande que el pecado hizo que nada lo puede llenar, y lo llenamos con muchas cosas. Y todos sabemos, ¿verdad? Vicios, en fin, montones de cosas. Creo que fue Sócrates el que mencionó acerca de esto. Hasta que llega Dios al corazón del hombre y ese hueco es llenado por el amor de Dios. Pero podemos llenarlo con un buen trabajo, una buena carrera, pero cuando llegamos al fin de la vida, vemos que eso, nada de todo lo que hemos hecho, pudo satisfacer el alma. Pero tal vez hay gente que vive, no aquí, pero en las provincias muy lejanas, donde no llega ni el agua, pero son creyentes fieles de Cristo. Y tienen mucho menos que nosotros, pero tienen mucho más paz que nosotros. Porque ellos saben que con paciencia esperan la promesa del Señor. Así que no te afanes por lo que no tienes hoy. Procura hacer la voluntad de Dios. Procura que este tiempo que hoy el Señor te da de estar acá en la iglesia, de participar en tu célula, sé el mejor en tu célula. Sé el ganador en tu célula. Anhela servirle al Señor en tu célula. Pregúntale a tu líder: a mí me gustaría ser otro líder y me gustaría ser como vos, líder. ¿Y sabés que te va a ser líder? Gloria a Dios, vamos a orar para que Dios te levante. Amén. Y yo digo que el Señor te levante y te transforme en ese gran hombre o gran mujer de Dios. Amén. Muy bien, 2 versos más acerca de este tema. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 y capítulo 5, verso 18, hermano. Pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad del Señor? Es que la iglesia, es que la célula se santifique y que te apartes. ¿De qué cosa? No le iba a decir que lo toca el que está a su lado, ¿no? Pero esta es la voluntad de Dios en un mundo donde todo quiere fácil. La iglesia marca la diferencia. Hola. Por eso que la iglesia es mal entendida. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le sacamos tarjeta roja al corazón del mundo cuando el mundo se comporta en tinieblas. Porque la iglesia se transforma en la conciencia de la sociedad. Vio que a veces si la conciencia no te amonesta, dice la palabra, ¿no? Y hay veces que la conciencia no te deja en paz cuando hay algo que está mal, ¿sí o no? Y la iglesia es la conciencia del mundo. Ahora, si la iglesia permite que haya fornicación, ¿qué va a pasar? Vamos a desagradar a Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra. Cuando uno, mire, yo le invito a su propia vida nada más, que usted camine en santidad, usted va a ver que su rostro cambia, sus ojos cambian, su metabolismo cambia. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a resplandecer de una manera poderosa. Busque a alguien que tenga el rostro brilloso, sus ojos brillosos y su vida que irradia la presencia de Dios. Es una vida que camina en santidad. Busque un rostro pálido, sin el gozo del Señor, es una vida que no camina en santidad. Es muy fácil descubrir o ver quién está en santidad o no. Sigamos con el próximo verso para no meternos en problemas. Yo tengo que salir por acá. No maten al mensajero. Doy gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué?
porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, verdaderamente, ¿damos gracias en todo? No es tan así. No damos gracias a Dios en todas las cosas. Pero es la voluntad de Dios que demos gracias en todas las cosas. Cuando alguien te corrige, ¿das gracias a Dios? Pregúntele a un adolescente cuando lo corrige el papá o la mamá. A ver si da gracias a Dios. Dice, gloria a Dios que mi mamá me corrigió. No. Cuando el pastor te llama y te corrige, no ve todo lo que yo hago por la iglesia. Y busca 4 o 5 para llorar ahí. Pero dice dar gracias en todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Le salió de corazón o no? Dale gracias a Dios por lo que Dios te dio a tu lado, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Dad gracias a Dios en... Gracias a Dios por la economía que tenés. Da gracias a Dios en... Por los patrones que tenés. Da gracias a Dios en... Bien, la segunda voz. Tengo varios versos más, pero... Es la voz de las circunstancias. La voz de las circunstancias es la voz que se opone directamente al propósito por lo cual Dios te asignó en la tierra. Sabes que cuando vos naciste, el Señor junto con tu nacimiento también te puso un sello. ¿Viste cuando dice esto está aprobado por Irán? Esto está aprobado por tal y tal empresa. Sí, este es apto para comer, etcétera, etcétera. Bueno, cuando vos naciste, el Señor te dio un propósito. Ahora, como el diablo sabe de ese propósito, lo que hace es hacer trampas, es formar redes, es romper el corazón del ser humano, es quebrantar el alma del ser humano, es tratar de desintegrar la mente del ser humano para que se desordene toda la computadora que tiene. ¿Sí o no? Le estoy hablando en versión popular, ¿no? En Números 13, vamos a ir hasta allí, hablando de la voz de las circunstancias, el verso 27 al verso 33, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, diga, llegamos a la tierra. Pero llegar a la tierra, llegar a abrir la célula, no significa nada. Porque todos comenzamos con ese sentir. Cuando mi pastor vino y me ungió, bueno, ahora vas a ser el pastor de la iglesia. ¿Cuánta gente había? No había nadie. No había literalmente, ni el diablo estaba. ¿Para qué te voy a molestar si estás solo? Me dijo el diablo. No había nadie. Pero el Señor después empezó a añadir. Ahora, usted piensa que la voz de las circunstancias nos decía, ¿para qué te quedas? Hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. Y ahí dándole a la palabra, predicándole a la nada. Pero no era la nada. Era mirar las caras de las personas. Amén. Por eso, hay veces que comenzamos la célula con mucho entusiasmo. Tenemos entusiasmo. Y vos decís, y abrís la célula y no pasa nada. Pero si perseveras, va a pasar mucho. Si perseveras, va a haber gente a la puerta esperando para entrar y ser salvo en esa célula. Ahora escucha bien. El Señor te escogió a vos. Pero yo quiero que esto lo recibas de parte de Dios. El Señor te escogió a vos
porque Él no tiene a otro más que a vos para hablarle a la gente como vos. Entonces siempre uso el mismo testimonio. Le digo al líder Emiliano, seguímelo a Nicolás, pero no te olvides de la madre de Nicolás, ¿sí o no? Vamos a orar por la mamá de Nicolás, porque la mamá es la que va a predicar el evangelio. Y la mamá no viene a la iglesia. Y así lo hizo. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Como lo hizo con el esposo de la hermana Micaela, la que yo le digo anciana. Tu esposo va a ser un siervo del Señor. Ahora, nunca aflojó al servicio. Nunca aflojó a la célula. Pastor, la gente no viene. Vos tranquila que la gente va a venir sola. Y hoy las células de llena gente. Y su esposo aquí con nosotros. Ahora, el Señor te escogió a vos porque hay un sector de la sociedad a la cual yo no puedo llegar. Pero va a llegar mi hermano, acá mi hermano Marcos, que trabaja con empresarios. Va a llegar mi hermana que trabaja con personas profesionales. Vas a llegar vos que estás con los pibes del barrio. Vas a llegar vos que te juntás con todas las vecinas del barrio. O te juntás con pibes de oficio. Te juntás con los futbolistas. Etcétera, etcétera. Vas a llegar vos porque el Señor a vos te escogió para pastorear a la gente. Hola. ¿Y qué pasa con mi familia? Escuchá, porque hay gente que está con su familia. Vos tenés que sembrarte en otros para que cuando Dios diga, ahora es tu tiempo de cosechar, tengas en tu haber, en tu depósito. ¿Cómo le puedo responder yo a mi hermana o a mi hermano, a mi hijo, a mi hija? ¿Qué hizo? Se sembró en un joven. ¿Por qué está hablando? Por su hijo, listo. Que se salve su hijo, porque sembró en jóvenes. Sembrate en otras personas. Amén, aplaudirle a Jesús. Así que la conquista no se trata de abrir célula nada más. Se trata de permanecer en la célula y creer que en esa célula hay alguien que en ese barrio sobra. Y es Satanás con todos sus secuaces. No existe un barrio duro. Si vos tenés un poco de fe con el Señor, vas a ser desastre. La gente se te va a salvar. La gente se te va a sanar. Los paralíticos los muertos van a resucitar. Y Dios te va a usar a vos. Porque Dios dice que a la iglesia le dio dones. Y esos dones, hay dones que son dones de milagros. Y tal vez en tu vida vos tenés un don de milagro y estás sentado. Y no abrís tu célula, no te consagrás, no te santificás. Y cuando empezás a orar por esa persona que la encontraste media muerta y resucita, y se te empieza a llenar tu casa de gente, tenés que en ese momento, previo a eso, tenés que haber hecho lo que dice la Biblia. Que el sabio prepara el caballo antes de la batalla. Al que está a tu lado así le ensilla el caballo, porque hay una victoria que Dios te va a dar a vos. Aleluya. ¿Hay alguien que Dios le está hablando en esta noche? Bueno, quiero terminar. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Tenían el fruto. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, ¿cómo es? Diga circunstancia. El pueblo, ¿cómo es el pueblo? Es fuerte. ¿Y cómo son las ciudades? Muy grandes. ¿Y qué más? Ahora, puede ser que un pueblo, un barrio, una torre pueda ser más grande que Dios. Y también vimos allí a los diablos, hijos de Anac. ¿Podrá ser que algún diablo es mayor que Dios? Miren lo que dice. Amalek habita en el Negueb,
el eteo, el jebuseo, el amorreo y todos los feos. Habitan en el monte y también el cananeo. Habita junto al mar y a la ribera del Jordán. ¿Quién habitaban allí? Esas voces que querían acallar la voz de la conquista. Y cuando vas a un barrio, cuando abrís tu célula, ¿quién es el primero que se te va a poner? Tu propia familia. Se te va a poner. ¿Y qué te va a decir tu propia familia? Muchos cristianos ahí, acá tenés que ser cristiano. Listo. ¿Pero qué tenés que hacer vos? Hacete una remera. Hacete una remera grande acá atrás que diga, acá arriba decir, teneme paciencia y acá abajo estoy en construcción. Claro. Porque no siempre vamos a estar, porque ¿qué quiere nuestra familia? ¿Qué quiere tu familia? Que vos tengas un ale que vuele, que vuele. ¿Sí o no? La gente cuando yo lo estaciono en la camioneta dice, el pastor se bajó de una nube. Es una nube, vengo de estar con todos los pibes en mi casa. De gritar, de venir para acá, anda para allá. No, venimos de la familia. Somos de acá, pero tenemos el corazón en el cielo. Nuestro espíritu apegado al Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso que se levantó un hombre llamado Caleb y dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos a la célula, ¿no? Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Habrá alguien que tendrá ese espíritu en esta noche acá? Aleluya. ¿Habrá alguien que pueda decir, este barrio me lo voy a comer vivo en el nombre de Jesús? Esta gente va a oír que hay un Dios en el cielo. Y cuando vayas a comprar y hay un enfermo, o le das una invitación o le me permitís orar, te voy a demostrar que Dios existe. Vos olvidate de lo que va a pasar. Si no se sana, decirle, mira, en un rato te sanás. Y si no, allá es mi dirección. Te espero en la célula. Y vos olvidate que el Señor lo sana, Porque dice la Biblia que el Señor los milagros lo hace para los incrédulos, para que crean. Pero cuando lo haga no te agrandes. Seguí orando. Seguí orando, seguí orando. Que se llene de personas. Porque hago una pregunta en esta noche. ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Mucha confusión en esta noche, Faltaron los discípulos. A ver, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? Diga conmigo, hacer de cada creyente un discípulo de Cristo. Vayan por todas las naciones, bautícelos y hagan discípulos. ¿Cuándo? A todas las naciones, hasta el último hombre de la tierra. No es que esté lleno de gente, sino que sean seguidores de Cristo. Amén o no amén. Pero cuidado con las falsas doctrinas que piensan que no necesitan pastores. Cuidado con eso, pues está lleno. Bien, vamos al próximo. Número 3. Termino con esto. La voz del enemigo. Por eso Colosenses 2, 14 y 15. La voz del enemigo es la voz contraria a la conquista. Mira lo que dice Colosenses 2, 14 y 15. Anulando, ¿qué cosa? ¿Qué tiene el enemigo en contra tuyo? Un acta. Hace decretos en tu contra. Por eso oramos. ¿Vos pensás que acá, cuando oramos por los brujos hechiceros, porque te tienen velado ahí nomás? Por eso dice la Biblia, no le des lugar al diablo. No te ates con tus palabras. No digas, no puedo, no lo voy a lograr, porque te estás atando vos solo. No, que estoy más pobre que antes, te estás empobreciendo solo. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él siendo rico se hizo pobre para que yo en su pobreza sea enriquecido y le abro la puerta para que las riquezas vengan a mi vida. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Si me pongo a pensar, la cabeza no me funciona. Pero que viene, viene. Diga que viene, viene. Y se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Anulando el acta de los decretos que había en nosotros.
que no sea la contraria, quitándola de en medio. Hay decretos en contra tuya, verso 15, mire lo que dice, y despojando principados, potestades, los exhibió como y triunfó sobre la voz del adversario. Amén. Ahora ese adversario anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Ahora, ¿quién devora al adversario? Al desobediente, al irreverente, al que tiene por encima su voluntad que la voluntad de Dios. A ese lo devora. Es pan comido. Pero cuando uno se somete a la voluntad de Dios, vas a ser un gran victorioso. Aleluya. ¿Cuántos aplauden a Jesús? Santiago 4:7. Miren lo que dice. Vamos rapidito. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, porque ¿qué hace el diablo? Te acosa. Hola. No dejes que el diablo te acose. Amén o no amén. Génesis 3:13. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Le engañó y comió. ¿Qué hace el enemigo? Te asusta para que vos pongas en riesgo la palabra y la voluntad de Dios sobre tu vida. Si Dios dijo no, es no. Aunque pases hambre, aunque estés bajo cualquier dificultad, es no. Porque es la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Primera de Pedro 5:8 e Isaías 33:3, y termino con estos dos versos nada más. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león buscando a quien asustar, a quien hacerlo caer, a quien hacerlo fallar, y que no seas vos la víctima del diablo. Por eso dice: sed sobrios, no juegues con el diablo, no te metas en lugares que no podés salir, no juegues con personas que están sometidas a la voluntad del diablo o al de la carne. Amén. Último verso, Isaías 33:3. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al... ¿Sabe qué pasa? Que cuando Dios se levanta a favor tuyo, no queda diablo, no queda demonio, no queda circunstancia, no queda tierra. Cuando Él se levanta de su trono, Él ruge con poder sobre la iglesia, y esa iglesia es una iglesia que conquista, que avanza y que toma posesión de la tierra. Ponete de pie, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Saludamos a los hermanos que nos escuchan habitualmente a través del YouTube de Iglesia Victoria. Puedes entrar a la página www.iglesiavictoria.com.ar y allí escuchar todos los mensajes y además los devocionales. Un abrazo grande, muchas bendiciones.